continuación, para entrar de lleno al contenido técnico del último módulo de la capacitación, tengo con ustedes a la médico geriatra, integrante del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien ha participado como experta en mesas de trabajo del Ministerio de Salud para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Demencias. Actualmente se desempeña como consultora independiente y relatora en temáticas relativas a personas con demencia y geriatría en Opción Mayor y consultora AERAS. Es editora y coautora del libro Demencias, una mirada biopsicosocial. Dejo con ustedes a Marilu Budinich-Villón. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a SNAMA y a la universidad, por darnos la posibilidad de estar aquí como Opción Mayor y también como consultora AERAS. Para nosotros es un agrado y un honor poder estar en esta mañana y haber podido participar de estas instancias que hemos tenido. Y que cabe recordar que en el fondo esto es una sensibilización. No es un curso con pruebas o con módulos largos, como quizás en algún momento podríamos hacerlo, sino que es una instancia donde podamos hacer como un barniz, ¿cierto?, en relación a distintos aspectos del vivir de las personas con demencia y sus familias, y ver cómo esto se va intersectando, ¿cierto?, con lo que ustedes realizan en sus comunidades y cada uno como además agentes de salud, ¿ya? Y de salud no considerando que esto hay una pieza de definiciones, no, que no son sanitarios. La salud es todo, ¿ya? Y tiene que ver con esta mirada más amplia que es de bienestar. Y ustedes son claves con las personas mayores y con sus familias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Porque es lo que vamos a hacer hoy día. La idea es que podamos ir haciendo un cierre en relación a lo que han sido las 3 jornadas anteriores. Agradecerles también que hayan contestado esta encuesta que estamos hace unas semanas, donde habían algunas preguntas para ver cuál había sido la comprensión de lo que habíamos trabajado, y también les preguntábamos qué cosas les gustaría saber. Tuvimos un montón de respuestas de lo que les gustaría saber. Así que lo que vamos a hacer ahora es, a raíz de las respuestas que ustedes tuvieron en este como control formativo, repasar algunos aspectos y además vamos a hablar y profundizar de otras cosas, ¿ya? Y otro de los énfasis que va a tener hoy día la jornada, que va a estar partida por un café, es que vamos a trabajar en estigma y vamos a revisar la última publicación de la Asociación Internacional de Alzheimer, que salió hace una semana atrás, y que es un reporte sobre el estigma en relación a la edad. Y después vamos a hacer un ejercicio para poder ver cómo podemos trabajar nosotros, en el fondo ustedes con sus equipos, en esta temática de disminución del estigma en la edad. ¿Ya? Así que esperamos que la mañana sea provechosa. Y que todavía recordar, lo que vamos a hacer ahora es que el diagnóstico de la demencia es un diagnóstico clínico, es decir, la historia, en el fondo, no hay un solo test que nos diga esta persona tiene o no tiene demencia, o tiene demencia de tal característica o de tal severidad, sino que va a ser un conjunto de elementos el que nos va a dar esta información, y ahí van a ser claves. Lo primero es el pergamino, que es la historia clínica. Y en esa historia clínica somos todos claves, porque el juego tiene que ver con poder hacer las preguntas correctas, dar el tiempo para que la persona pueda estar atento a esa información que nos va a dar el entorno de apoyo, principalmente en esta temática. Y ahí también ustedes son claves porque ustedes conocen a sus usuarios, conocen a su familia, y muchas veces puede ser que ustedes mismos sean los que van notando algunos cambios en ellos. Por lo tanto, ustedes también pueden entregar información muy valiosa para el equipo de salud donde hay que hacer la derivación. Vamos a hablar un poquitito de cómo funciona eso también. Luego esto se complementa con un examen físico completo y un examen neurológico también, porque tiene que ver con que nosotros siempre vamos a estar mirando a las personas, y esto a lo largo de la trayectoria de vivir con demencia, que la persona no solo es la demencia, sino que la persona tiene un montón de factores que explican quién es esta persona, ¿cierto?, de su biografía, de su recurso, pero también de lo que es de su condición de salud. Hay cosas que van a ser factores de riesgo, que van a afectar explicar la aparición de esta demencia, por ejemplo, que tengan una determinada patología, o cuestiones de riesgo cardiovascular, que tengan hipoacusia, o que tengan menor agudeza visual, que hemos visto, ¿cierto?, que son cosas que constituyen factores de riesgo de poder desarrollar demencia. Y por lo tanto, además, son limitantes del funcionamiento cognitivo y físico de esa persona, por lo tanto, las tenemos que ir evaluando, ¿ya? Entonces, son múltiples los factores, sabemos que son los medicamentos, patologías como la patología de tiroides, de vitaminas, etcétera, pueden estar incidiendo. Por lo tanto en la historia como en el examen físico vamos a ir a buscar qué otras patologías o qué otras situaciones pueden estar explicando este déficit cognitivo y funcional. Y eso lo vamos a complementar con exámenes de laboratorio y con imágenes. Y estas cosas las hablamos en la así que no voy a
a detener más. Sí quiero hacer repaso de algunas cositas. Si alguien tiene preguntas, pueden ir levantando la mano, las podemos responder en este momento, o les puedo decir que las vamos a ver más adelante. Entonces, dijimos que la historia era clave, y en esa historia esto se correlaciona mucho con lo que ustedes hacen, que es la valoración geriátrica integral. Valoración gerontológica integral, valoración integral, como ustedes quieran decirle, pero que tiene que ver con ver a la persona como un todo, donde el ámbito social es fundamental, lo funcional, lo afectivo y cognitivo, y luego lo clínico, que es como lo que todos aprendemos, principalmente, digamos, como nuestra formación de pregrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir buscando? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son sus antecedentes médicos? ¿Cuáles son los signos, los síntomas de evolución? ¿Y cómo ir afectando su funcionalidad? Y en eso también nuevamente es clave lo que ustedes hacen cuando evalúan a sus usuarios y los conocen o los van siguiendo. Bueno, ¿quién ha sido esta persona durante toda su vida, cierto? ¿Cuál ha sido su máximo nivel de desempeño? ¿En qué ha trabajado? ¿En qué se desempeñó? ¿Y si ha tenido quiebres en la funcionalidad? ¿A qué se deben esos quiebres? Y esto es válido para todas las personas, no necesariamente para las personas con demencia. Lo que pasa es que en este caso además toma mucho sentido saber si hay síntomas psicológicos puntuales asociados a una demencia, que lo mencionamos también, que eran estos síntomas o alteraciones que se dice que son no cognitivas y que son muchas veces las que generan mayor ruido o dificultades o desafíos a las personas, a sus familias y al entorno, ¿cierto? Que eran estas que se explicaban o aparecían porque la capacidad que tiene la persona de comprender lo que pasa en su entorno, en sí mismo y en el entorno, a medida que va apareciendo o se va desarrollando la demencia, se va viendo afectada, y ante distintos estímulos la persona puede responder con un síntoma psicológico o conductual. ¿Ya? Eso. Y estar atento a cuáles son los fármacos, comorbilidad, cuáles son sus problemáticas. Entonces nosotros hacemos esta evaluación que va de la mano un poco con lo que ustedes también hacen en el día a día, de la evaluación de cada uno de sus usuarios, que es conocer quién es esta persona, qué le importa, cuáles son sus necesidades, cómo se priorizan, si cuentan con recursos para enfrentar estas necesidades, si conocemos los recursos disponibles y cómo utilizar de mejor manera las herramientas y recursos. Esto, ahora lo estamos hablando en relación a la demencia, pero yo creo que esto hace sentido en cualquiera de las personas con las que ustedes se están relacionando, ¿cierto? Y también tener presente que cuando nosotros hacemos evaluaciones que son exhaustivas y integrales, lo que tenemos que buscar es que estemos evaluando cosas que tengan alguna utilidad. Si nosotros aplicamos una escala, hacemos una pregunta o algo, es para poder identificar en qué cosas, en algo que vayamos a intervenir o que vayamos a hacer un seguimiento que tenga algún sentido en sí, porque si no nos convertimos en meros encuestadores. ¿Ya? ¿Y por qué esto de la valoración? Y que yo sé que ustedes lo tienen claro, pero es importante porque finalmente cuando nosotros conocemos estos ámbitos de la persona, podemos diferenciar si esa persona que tiene tal nombre, esa señora de 80 años que se llama Juana y que es hipertensa, diabética y que vive en tal población, es una o es otra, porque ninguno de esos antecedentes nos da esa información, sino que es toda esta otra cosa la que estamos recopilando y también lo que uno va evaluando en el tiempo. Ahora, todo este repaso es para ir a esta pregunta, que decía, se la creo yo porque queda un poquito chiquitita, dice, mujer de 80 años, viuda, que hace 6 meses presenta abandono de actividades que previamente le parecían interesantes. Tiene la habilidad emocional, inseguridad para tomar decisiones y dificultades puntuales en la organización de sus medicamentos. Se realiza la anamnesis, la historia, el examen físico y el screening cognitivo, puede ser usted o alguien del equipo, ¿cierto? Así que es parte de nuestra tarea, en lo cual impresionan fallas atencionales, recuerdo diferido alterado, pero que mejora parcialmente con claves. Y durante la entrevista reporta importantes quejas de memoria y errores, ¿ya? Hay algunos, dependiendo de la disciplina que nosotros tengamos o del nivel de familiarización que tengamos previo con esto, para algunos son más claros algunos términos que con otros, ¿cierto? Los vamos a ir explicando. Dice, ¿qué aspecto omitido en el enunciado es fundamental para un adecuado diagnóstico etiológico, es decir, de la causa y diferencial del cuadro? Aquí la mayoría contestó correcto, que es el 82%. Pero me interesa que hagamos el desglose porque es clave. En el fondo acá nos dice, tenemos nos dan algunas características de la persona, dice, hace 6 meses hay abandono de actividades. Hay un cambio de funcionalidad hace 6 meses, no es algo agudo. Entonces, cuando estamos pensando, por ejemplo, en una demencia, ya dijimos que la demencia no parte de un día para otro. Si hay una persona que parte de un día para otro, eso no es una demencia, lo más probable es que sea un delirium, y nosotros como equipo de Centro Diurnos tenemos que prender digamos, como las alarmas y probablemente asegurarnos de que esa persona sea evaluada por su equipo de salud. Y dice que en esos 6 meses ha dejado de hacer cosas que previamente le parecían interesantes, ¿ya?
Eso puede ser en el contexto de una demencia, pero también puede ser en el contexto de, por ejemplo, una depresión. Tiene la habilidad emocional, está triste, tiene inseguridad para tomar decisiones y dificultades puntuales en la organización de sus medicamentos. O sea, en el fondo hay una persona que ha tenido cambios en su funcionalidad, que hay algunos aspectos que pueden ser, que uno podría ser, que pueden ser cognitivos, esto de la organización de sus medicamentos, y que no nos va a dar el diagnóstico, sino que nos va a decir que algo le está pasando a esta señora, ¿ya? Y en ese contexto, que podría ser como cualquier persona que esté aprendiendo, se evalúa y en la historia, dice que tiene fallas atencionales, es decir, dificultades para focalizarse ante distintos estímulos. Esto que diga recuerdo diferido alterado, pero que mejora con claves, significa que cuando a la persona yo le hago las 3 preguntas, por ejemplo, estas 3 preguntas que uno hace en el mini mental, o las 3 palabras, y dice, mire, yo le voy a decir 3 palabras, usted las va a repetir y las va a recordar, porque se las voy a volver a preguntar. Por ejemplo, elefante, camisa, pelín. Y uno lo distrae con alguna tarea y luego vuelve a preguntar esas palabras, eso es el recuerdo diferido. ¿Ya? Eso se llama esa prueba. ¿Qué es lo que pasa? Esa prueba, por ejemplo, cuando nosotros la estamos evaluando, y no sé si ustedes están actualmente utilizando alguna prueba cognitiva con sus usuarios, cuando hacen la BGI, ¿qué usan? Minimal. Por lo tanto, preguntan esto de las 3 palabras, ¿cierto? Entonces, y después ahí va, segundo bloque también lo podemos dar ahí a María José si quiere hacer algunas aclaraciones. Entonces, esto del recuerdo diferido tiene que ver con que, y para que nosotros también estemos, aunque no estemos, digamos, nuestra labor sea hacer diagnóstico de demencia, pero que sí sepamos las cosas que nos tienen que llamar la atención. Si yo hago esas 3 pruebas, le pregunto a la persona, y le digo que las recuerda, y luego se acuerda cuáles son las 3 palabras que yo le dije, tenemos alternativa 1, que la persona me las dice, ¿cierto? O alternativa 2, que la persona no me las dice y se equivoca, y luego ya hay un error, ¿ya? El tema es que hay distintos tipos de errores, ¿ya? Si la persona no la recuerda, la pregunta, la respuesta es mala. Pero no es lo mismo, por ejemplo, si la persona no se acuerda nada o que si yo le doy una clave, la persona sí recuerda. Entonces le digo, por ejemplo, ¿alguien se acuerda cuáles son las palabras que yo dije? Elefante. Elefante, camisa y pelín. Entonces le digo, mira, alguna era un animal. Ah, elefante. La otra era una prenda de ropa, camisa. La otra era un instrumento musical, violín. Ya, esa persona se equivocó. Efectivamente, no tiene los puntos del test, pero esa persona recuerda con claves. Y eso es un tema que no es tanto de la memoria, sino que probablemente es de la atención. Y eso se ve, por ejemplo, en cuadros que pueden ser más compatibles con una persona, por ejemplo, que esté depresiva, que esté cansada, se puede equivocar en esas cosas. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, que ya, no le digo las categorías y la persona no se recuerda. Entonces después yo puedo decir, también puedo dar las alternativas. Y le puedo decir, mire, ¿era elefante, tigre o rinoceronte? Ah, era elefante. O sea, le doy alternativas y la persona tiene capacidad de reconocerlo. Eso nos va a dar otros patrones. Son cosas más específicas, pero aquí voy. Hay que en el fondo tengamos presente que lo que ustedes están evaluando no tiene un valor per se, o sea, no solo hay que enfocarse en el puntaje, sino en que la persona, en el fondo, que cada uno de nosotros conozca cuáles son las reglas de ese test, cómo se puntúa y que las podamos interpretar y dejar también anotado el comentario. ¿Ya? Porque no es lo mismo, porque a ustedes también les va a pasar que una persona tiene un punto menos, pero no es lo mismo dependiendo de en qué cosas se equivoque. ¿Ya? Con un punto menos uno le va a decir eso es normal. Sí, pero si ustedes se dan cuenta que el error que tiene, que es llamativo, no sé, que no es capaz de escribir de dibujar bien la figura, o que no es capaz de leer o de escribir la frase, y que no tiene que ver ni con la mano ni con los ojos, eso hay que hablar. ¿Ya? Eso, entonces, bueno, y en esta pregunta lo que iba, ¿qué otras cosas eran importantes? Entonces, cualquier persona que nosotros estamos viendo con queja de memoria, estar atentos, así como parte de la historia también, a la revisión de los medicamentos que la persona está tomando. Y ahí ustedes también tienen un rol, si es que hacen una visita o si ven a las personas en el centro, y también como irles empoderando para que vayan acostumbrándose a las personas a, cuando vayan a control, llevar su bolsa de medicamentos. Entonces, desde el punto de vista del contexto, que algunos tenían preguntas también, saber que en lo que es el ámbito de salud nosotros tenemos como 2 grandes cosas en relación a la atención a la demencia. El Plan Nacional de Demencia, que viene del 2017, y el GES de Alzheimer, que es del 2019. ¿Ya? ¿Por qué lo aclaro esto? Yo sé que hay cosas que para algunos las tienen súper claras, pero hay otros que tenían dudas de qué es lo que existe, ¿no? ¿Y quiénes pueden acceder al GES de
De demencia, cualquier persona que tenga sospecha. Y cuando hablamos de sospecha, es que tengamos alguno de los signos de alerta que vimos en uno de los videos. No sé si se acuerdan alguno de cuáles podían ser los signos de alerta como de falla cognitiva o de sospecha de demencia. ¿Qué cosas nos tenían que llamar la atención? Sin miedo, sin miedo. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Qué cosas que ustedes ven en un usuario o les cuenta algún usuario o un familiar, a uno le tiene que llamar la atención? Que no va a ser el diagnóstico, no nos dice que sea una demencia, pero dice que tenemos que ir a evaluar porque algo está pasando con esa condición. Ejemplos. ¿Está bien? Allá. Perfecto, que se desorienten en lugares que ya conocen. Muy bien, ¿quién más? Que se le olviden cosas muy importantes como fechas o nombres de familiares, que son como más integrados. Que se le olviden cosas que sean muy importantes. Acá. ¿Hacen preguntas repetitivas? Preguntas repetitivas, estupendo. Y alguien levantó la mano por acá. Allá. Dificultades en las actividades de la vida diaria. Claro, y en esas dificultades de las actividades de la vida diaria siempre ven por qué están pasando estas actividades, estas dificultades, si por un factor cognitivo, sensorial, anímico, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos por un lado lo que es el Plan Nacional de Demencia, que yo les dije que era del 2017, y que tiene que ver con lineamientos generales de la política pública para contribuir como al abordaje de las personas con demencia y sus familias. Esto está vigente y tiene distintas líneas, que van como la prevención del diagnóstico, el tratamiento, la coordinación de los programas, la sensibilización y educación a la comunidad, la capacitación de actores sanitarios y sociales, promoción de investigación e innovación y actualización del contexto ético y jurídico en relación a las personas con demencia. ¿Por qué es relevante esto? Porque el quehacer de ustedes se vincula, aunque nosotros no somos, el programa no es específico para personas con demencia, sí se vincula al trabajo con la comunidad y a la sensibilización, y esos son aspectos que están en esa relación. Y efectivamente el plan tiene dos primeros ámbitos que son atención sociosanitaria a nivel de primaria y especialidad, pero también el tema de la sensibilización y de la intervención y trabajo con los familiares. Ahora bien, en relación al GES, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que existe este GES, que las personas en FONASA se atienden en algún dispositivo, en ISAPRE en otros, y que lo que hace es lo siguiente, ¿qué es lo que se garantiza? Que cuando la persona tiene una sospecha o alguno de estos signos de alerta que estamos conversando y llega al equipo de salud, se garantice que tenga la evaluación. Por eso es súper importante que si ustedes tienen algo con quejas de memoria que anda dando vuelta por ahí, tiene que acudir a su CESFAM. ¿Ya? Y ahí se van a pillar un protocolo de evaluación. Y eso en el fondo es saber si es que tiene o no tiene el diagnóstico, pero eso se van a hacer exámenes, distintas prestaciones. Eso se llama garantía de acceso. Y en el fondo también acá hay temas de plazo, que la confirmación diagnóstica se da entre los 60 días desde que se notifica que hay una persona con esta sospecha, y si es que no pueden hacer el diagnóstico a nivel de la atención primaria, se va a derivar a especialidad y ahí van a tener 180 días. Y una vez que se ratifica que la persona sí tiene una demencia, en 60 días parte la atención. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Porque cada uno decimos, es que yo no trabajo en el CESFAM, yo no trabajo en el CECOF, pero trabajo con personas y son referentes para sus comunidades. ¿Ya? Y en esto en el fondo va a significar que tanto a nivel de la atención primaria como especialidad se van a hacer distintas prestaciones. ¿Qué características tiene que tener esta atención? Y que involucra ámbitos así generales de evaluación integral, plan de cuidados integrales, ejecución de plan, evaluación y ayudación asistida. Cosas que son parecidas quizá al enfoque o a la mirada que nosotros podemos tener desde los centros de vida. Eso mismo se está apuntando en los dispositivos de salud. ¿Ya? Que es importante que ustedes sepan que en una página web, pusimos el QR, se lo vamos a dejar después también en otra parte como de link de temas interesantes, que están todos los documentos del MinSal donde se hablan las guías clínicas, las orientaciones técnicas, distintos materiales en relación a esta temática. Y también hay videos, materiales educativos y también la canasta de prestaciones si alguien quiere conocer. ¿Ya? Otro tema en el que había duda en relación a las definiciones es lo que es el deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Este es un tema que generalmente genera dudas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el deterioro cognitivo leve es una entidad que no es igual que la demencia. ¿Ya? El deterioro cognitivo leve tiene estas características que aparecen acá. Hay un cambio subjetivo en la cognición. Yo siento que me pasa algo, siento que me estoy equivocando. Me hacen una evaluación y en el test efectivamente tengo errores, pero son errores que son discretos. ¿Ya?
pero esto desde el punto de vista como de las definiciones, pero la funcionalidad está conservada. En una persona con deterioro cognitivo leve hay queja de memoria, hay un hallazgo objetivo, pero se mantiene la funcionalidad. Cuando yo tengo una falla cognitiva, ¿cierto? En fondo, alteraciones cognitivas que repercuten sobre la funcionalidad, ¿eso qué es? Si hay repercusión de la funcionalidad en falla cognitiva, es una demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Si no hay alteración de la funcionalidad, eso es un deterioro cognitivo leve. ¿Por qué lo recalco? Porque en el fondo, perdón, acá no lo puse, porque en esta, pero en el fondo solo un 30% contestó la pregunta en cuanto al desempeño funcional de las personas con deterioro cognitivo leve, que se caracteriza por no presentar alteraciones, solo un 30%. El resto, fallas progresivas, ser variable o presentar fallas puntuales. ¿Ya? Así como de concepto, lo importante es que no tiene alteración en la funcionalidad. Luego, en relación a este mismo tema, recordar que se ha visto que las personas que tienen deterioro cognitivo leve, tenemos que hacerle seguimiento. Ustedes pueden que toque trabajar con personas con deterioro cognitivo leve y lo que tenemos que hacer es optimizar todos los factores que pueden estar incidiendo en su condición y en su funcionalidad. ¿Ya? La otra cosa, en relación a los cambios observados en el envejecimiento, ¿qué signos nos tendrían que alertar, en el fondo, o no serían normales en relación al envejecimiento? Acá la correcta era dificultades escasas para aprender cosas nuevas. Y esto lo dijimos, en el fondo, las personas con el envejecimiento tienen que mantener su funcionalidad y mantener su condición, así como el fácil. ¿Ya? ¿Pueden haber dificultades cognitivas? Sí pueden haber, pero son dificultades que son discretas, que son puntuales y que no repercuten sobre la funcionalidad. ¿Sí? Disculpe, de hecho, recalcando lo que está diciendo último, en la pregunta del deterioro cognitivo leve, salía la tercera respuesta que son fallas puntuales. También podría ser una opción de una característica de lo cognitivo leve. Lo que pasa es que si uno dice, claro, como en lo pedagógico, didáctico, que me interesa que se queden claros, es que no tiene alteración funcional, ¿ya? Porque si tiene alteraciones funcionales, uno estaría pensando que es una demencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida las cosas son grises, no son blanco y negro. Entonces a veces tú puedes tener la duda. Es decir, ¿está fallando la funcionalidad? ¿No está fallando la funcionalidad? ¿Será un deterioro cognitivo leve? ¿Será una demencia? Y en esos casos, generalmente lo que uno hace es observar. Y le vas haciendo seguimiento. No, claro, tengo claro eso, pero me refiero a la pregunta en específico en la evaluación. Por eso también yo creo que hubo mucho error en contestar la tercera respuesta como correcta, porque era parte de lo mismo del lenguaje. De comprensión. Exacto, porque habían como dos opciones que se podían contestar. Interpretar. Exacto. Perfecto. Sí. Gracias por la aclaración. A ver las otras. Y otra cosa en la que había duda, bueno, en esta relación al tema de los cuerpos de ley, ya vamos a repasar un poquito cuáles son los tipos de demencia y demencia porque es un síndrome. Esta diapositiva la vimos, pero en el fondo algunas personas también como que esto se interrumpía y es súper importante tenerlo presente, que si yo tengo una persona con queja de memoria, entonces, por un lado puede ser un deterioro cognitivo leve, que dijimos lo que era, o puede ser que se trate de una persona que tiene alguna condición potencialmente reversible que está generando esta falla cognitiva, como depresión, fármacos, autotiroidismo, etc. O puede ser que sea una demencia. Y en esa demencia habían 4 grandes grupos. Una que dijimos que es más bien de inicio gradual, de curso progresivo, que puede tener alteraciones de la memoria, alteraciones del lenguaje, con examen físico normal o que la persona se vea normal en un principio, y eso es más parecido a una enfermedad de Alzheimer. Luego podemos tener otra, que es un deterioro más bien abrupto, escalonado, que es más marcado, con factores de riesgo cardiovascular, y que muchas veces no necesariamente está afectada a la memoria, sino que pueden haber temas ejecutivos, dificultad como para a veces organizar la información. Eso es más bien de la demencia vascular. Y luego tenemos este grupo en selectito que pudiesen ser personas que tengan alucinaciones visuales, parkinsonismo, fluctuaciones, alteraciones de la función ejecutiva, que pueden tener alteraciones autonómicas, es decir, esto por ejemplo que se ponen de pie bajo la presión, o que tienen el tránsito intestinal un poquito más lento, y que hay algunos medicamentos que se pueden utilizar, por ejemplo, en personas con alteraciones cognitivas, y que al dárselas a ellos reacciones exageradas. O alteraciones del sueño REM, que son estos sueños combativos. Esto, en relación, y lo preguntaban muchas personas también ahí en la encuesta, la diferencia entre la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson
Y la demencia por cuerpos de Levy está dada principalmente por un tema como temporal, cuando nosotros hacemos la historia. La demencia asociada a Parkinson son personas que llevan años viviendo con Parkinson, que tienen las alteraciones motoras y luego aparece lo cognitivo. ¿Ya? La demencia por cuerpos de Levy se dice que lo cognitivo y lo motor aparecen más o menos dentro del mismo año. ¿Ya? Hay un montón de otras condiciones que tienen parkinsonismo, que se llama rigidez, alteraciones de movimiento y fallas cognitivas. Pero dentro de las grandes cosas que tienen que diferenciar, es importante tener eso presente. ¿Ya? Una demencia asociada al Parkinson va a tener historia de Parkinson previo. Una demencia por cuerpos de Levy va a tener estas características, o algunas de estas características, trastorno del sueño, caídas, temas de la movilidad, además de lo cognitivo. Y que lo cognitivo en general no parte por la memoria, son otras cosas. Y lo último que dijimos era hasta la demencia frontotemporal, que en general es un inicio más temprano, pueden tener antecedentes familiares, y hay variantes que son más de lenguaje, más pobreza del lenguaje, que si un lenguaje interrumpido, que empiezan a faltar palabras, o alteraciones de la conducta. ¿Ya? Eso, tenerlo como presente, yo creo que es bueno, porque nos ayuda a entender tanto. Quizás nosotros no estamos trabajando con estos usuarios, pero sí nos podemos estar trabajando como con familia, y además, en el fondo, que estemos informados que existen estas alteraciones. O que quizás vamos a estar trabajando con personas que puedan tener algunas de estas condiciones, pero que tengan una funcionalidad más o menos conservada, y que pueden estar participando de intervenciones más específicas para ellas. ¿Ya? Eso. Lo vamos a pasar, vamos a hacer preguntas. Ahora bien, un poquito más sobre las intervenciones que vienen algunos que tenían preguntas, bueno, ¿de qué hacemos con las personas con demencia? Dentro de la intervención en demencia se habla que hay intervenciones farmacológicas y las no farmacológicas o psicosociales. Lo más importante es lo no farmacológico, ¿cierto? O lo psicosocial. Y que puede ser orientado hacia la persona o hacia su entorno. Y cuando hablamos del entorno, puede ser su entorno proximal, que es la familia, o su entorno distal, que es la comunidad. Y desde el punto de vista de lo farmacológico, pueden ser sobre las patologías que la persona tiene, sobre aspectos cognitivos o sobre aspectos conductuales. Pero lo principal va a ser lo no farmacológico. Y ahora bien, si nosotros vamos viendo qué podemos ir trabajando en cada etapa, considerando desde, así como todo el curso de vida y luego en las etapas leves, moderadas, severas, desde siempre nosotros con las personas podemos ir trabajando en el compromiso con la salud, en la promoción de los estilos de vida saludables y asociado a esto a la disminución del riesgo. Que hablamos, ¿cierto?, de cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables de demencia. Y luego, cuando la persona está en cada una de las etapas, leve, moderada o severa, nos podemos ir haciendo énfasis en distintos aspectos. En etapas leves, siempre vamos a texto de la evaluación integral, siempre va a ser relevante, pero podemos focalizarnos, por ejemplo, en temas como evaluación de la conducción, desempeño de transporte, ver cuáles son las actividades significativas, supervisión de medicamentos, entrenamiento en resolución de problemas y uso de estrategias compensatorias, planificación anticipada y coordinación del cuidado. En etapa moderada, actividades más bien estructuradas, quizás poner más foco en la conducta, porque van en la medida que va disputándose en los aspectos cognitivos, aparecen mayores desafíos en el ámbito de conducta, apoyo emocional, modificaciones del ambiente, prevención de riesgo. Y en etapa severa, más bien un enfoque que es más bien paliativo, de cuidados de confort, intervenciones multisensoriales y apoyo al cuidado. Esto tiene que ver con que en cada etapa nosotros podemos ver finalmente cuáles son los problemas que tiene la persona para ver cómo ponerlo más énfasis. Pero ¿qué podemos hacer en cualquier momento de la demencia, antes, durante, segunda etapa? Primero, el cuidado final de la salud. Estar atento a la prevención de las complicaciones. Porque que se enferme una persona con demencia o se descompense, por ejemplo, no sé, de su diabetes o tenga una ITU, va a tener más repercusiones que una persona no tenga demencia. ¿Ya? El gestionar el cuidado de la salud de una persona con demencia tiene desafíos diferentes, porque el compromiso con la salud, con reportar los signos de, no sé, los signos de alerta, las cosas que le pueden estar pasando, son distintos. ¿Ya? No porque el cuerpo de la persona cambie, sino porque su interacción y su capacidad de comunicarse se va viendo afectada y los desafíos de esa familia también son diferentes. Preocuparnos de la salud mental de la persona con demencia y de su entorno, estar siempre atento al tema de los factores de riesgo, no solo antes de que la persona tenga demencia, sino que durante la demencia y a lo largo de todo el curso de vida. ¿Y cuáles dijimos que eran estos factores de riesgo? Modificables. ¿Se acuerdan? No, porque nos está faltando la pausa activa que hicimos a los usuarios. Voy a llamar aquí, mira, solo extra llega. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Eso que dijimos que cuando están presentes se ha visto que pueden dar cuenta de hasta el 45% de la probabilidad de desarrollar demencia.
Aquí mismo. que están a lo largo del curso de vida. El alcohol, el tabaco, la actividad física. Alcohol, tabaco, actividad física, muy bien. 3 puntos acá. Allá. El nivel de escolaridad, excelente. 4. Sí, con eso. Allá. El aislamiento social, muy bien. El sedentarismo, estupendo. Muy bien, ¿qué más? La hipertensión, La hipertensión, la diabetes. diabetes, Colesterol. el colesterol, dislipidemia, que es uno de los que salió este año. ¿Qué más? ¿Qué más puede faltar? Golpes en la cabeza y contaminación ambiental. ¿Cierto? Entonces, eso lo podemos ir trabajando siempre. Y eso tiene que ser a lo largo del curso de vida. Cuando nosotros estamos trabajando con mayores que no tienen demencia, tenemos que seguir trabajando con esos factores de riesgo. Y si la persona tiene demencia, también, porque vamos cuidando el cuerpo de esa persona para que viva mejor en este mismo periodo de tiempo. ¿Ya? Mantener la identidad, vinculación con el entorno, la gestión del cuidado, la articulación de todas estas cosas que se le pueden indicar a las personas, el buen trato, el enfoque derecho, los síntomas psicológicos conductuales y la funcionalidad. Es decir, cuando hablamos de demencia estamos hablando de que hay muchas cosas que podemos hacer y no necesariamente desde los que trabajan en un equipo de demencia o que es especialista en no sé qué, sino que en el momento en que esta persona interactúa con distintos servicios sociales o sanitarios, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para que esa persona esté mejor. Esa persona y su familia en la medida que nos reconozcamos y estemos atentos. Esta pirámide, me entra la duda si no se las mostré o no se las mostré. Sí. ¿Sí se las mostré? Ya. Muy bien. ¿Y la mostré la pirámide? ¿La comparamos con la pirámide de ese? No. ¿No? Ya. ¿Se volcan las cosas? ¿Por qué no preguntan? Entonces, en este dijimos que esta pirámide, ¿de qué se trataba? A ver si alguien puede hablar de eso. Digo, que se había mostrado la pirámide. ¿Qué quería decir esa pirámide de cuidado? ¿O cómo se distribuían las necesidades de las personas con demencia? Unas pruebas, como para... Acá, ahí. ¿Qué quería decir esa pirámide? ¿No? ¿Qué miedo? Esa pirámide lo que quería ejemplificar es que yo tengo un montón de personas con demencia, un montón de personas que ustedes están en esta sala. Y todos son personas con demencia. El tema es que no todos van a ser iguales. Y van a tener distintas necesidades. Y esas necesidades las vamos a tener que organizar de acuerdo a la complejidad. ¿Ya? No tiene que ver cuando decimos complejo que sea leve, moderado, severo. Ya que eso es como la severidad de la demencia en cuanto a su desempeño funcional. Sino que tiene que ver con las características y las necesidades que tienen las personas. ¿En base a qué? Por ejemplo, si tienen alteraciones funcionales, si tienen problemas sociales, si tienen requerimientos de salud como consultas de urgencia, hospitalizaciones. Eso es lo que nos va a hacer haciendo más complejos. ¿Ya? Entonces tenemos una parte que está de abajo de la pirámide, donde son personas que probablemente puedan tener una demencia leve y que o no requieren cuidados específicos de salud o que tienen cuidados específicos de rutina. ¿Ya? Y que pueden seguir participando de las actividades de la comunidad habituales, que no necesitan mayores cosas. Sí necesitan algunos ajustes. ¿Cuáles serían? Información y derivaciones, quizás apoyo en esta navegación, en cómo se articula para que las personas se puedan seguir participando, y aspectos de educación al cuidado de la persona con demencia. Pero luego vamos a encontrar pequeños grupitos que empiezan a tener necesidades que son más específicas y más complejas, como cuáles, personas que ya tienen alteraciones conductuales o deterioro funcional, pocos recursos o comorbilidad, y que ya empiezan a requerir programas más específicos, planificación anticipada, quizá un centro de día con algunas características especiales, mayor gestión y acompañamiento hasta navegación en gestión de casos, y ya luego al final nos encontramos con personas que tienen muchos problemas conductuales, deterioro funcional importante, quizás varias patologías, múltiples necesidades desde el punto de vista de la salud, y ahí van a requerir un abordaje más especializado. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente nosotros tenemos que pensar, lo mismo que ustedes estaban trabajando cuando se decía en la salud, ustedes están trabajando a nivel de la comunidad, están trabajando con un subgrupo ya específico, ¿cierto?, con algunas necesidades que es muy frágil, pero están con una parte de la población que todavía es amplia. Y luego hay otras personas que efectivamente van a requerir quizás de otros programas, de otros centros de día, de otro tipo de intervenciones. Ok, y para ello van a necesitar esto especial, pero eso no significa que ustedes no se van a estar relacionando con las personas con demencia. ¿Ya? Porque hay un grupo importante que van a estar aquí, participando de otras actividades y programas que no son específicos. Y esta otra pirámide, esto tiene que ver con la salud, ¿ya? Con una pirámide que es un programa que existe en atención primaria, que quizás algunos lo conocen, que se llama ESICEP. ¿Conocen de ese programa? Así como que levanta la mano, ESICEP, ¿no? Una mano, ya, o dos. Ya, dentro de los programas que existen en la
atención primaria, así como está, por ejemplo, salud cardiovascular, salud mental, hace unos años ya existe uno que se llama Estrategia para la, se me olvida, para centrar a la persona, para el abordaje de la multimorbilidad. Ya esto se llama SIC. ¿Cuál es la gracia de esto? Que trata de hacer ya más concretos los modelos de la medicina, digamos, como del programa que se llama el MICE, o el programa de atención de salud, digamos, familiar y comunitario, que es la continuidad de cuidados, integralidad y el abordaje central a la persona, pero que ya no, que en el fondo sea como tareas más. O les dejo. ¿Y cómo lo hace? Segmentando la población, ¿ya? Estratificando cuál es el riesgo que tienen de tener complicaciones. Y de acuerdo a eso, los que tienen mayor riesgo, les da un abordaje que es distinto de los que tienen menos riesgo. Y para eso también usan una pirámide. Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Que en la base, que es la mayoría nuevamente, está el VG0. Personas que no tienen condiciones crónicas. El riesgo lo hacen en base a un conteo ponderado de las condiciones crónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo una condición crónica, dos condiciones crónicas van teniendo cierto puntaje, pero hay algunas condiciones que pesan 2 puntos en cateo, ¿ya? Entonces, si no tengo nada, no tengo riesgo y son promoción, prevención primaria, lo que estamos acostumbrados a conocer. Si ya tienen, si uno tiene una condición crónica, o sea, un puntito, se pone el enfoque en el automanejo, en la autogestión de salud. Y que ahí también es clave lo que ustedes hacen. Cuando uno dice, tenemos los talleres o vamos educando, lo que estamos trabajando es esa autogestión en salud. Tenemos población que sea más empoderada. Y después ya viene el G2, si se fijan, es un grupito más chiquitito, que se considera de riesgo moderado, que tiene 2 a 4 condiciones crónicas ponderadas. Ahí tiene apoyo al automanejo, pero ya también una gestión de la cronicidad. Son personas que tengo que ver cómo las ayudamos a navegar entre todas estas derivaciones, interconsultas, sugerencias y cosas que a nosotros nos encanta hacer. Bueno, cuando una cosa es indicarlas, pero después hacerlas, implica desafíos. Aunque sean gratuitos los servicios, las personas tienen que invertir tiempo, dedicación y convencimiento en poder hacer. Y después está el riesgo alto, que son 5 más condiciones o 5 más puntos, y ahí ya es una gestión del cuidado, que es una gestión de caso, más ya un acompañamiento de las personas. Y esto también se asocia, por ejemplo, a que ya las personas no se les vea como el programa salud mental, el cardiovascular, no sé qué, sino que tengan una evaluación más larga y que haya alguien del equipo que los vaya a acompañar. ¿Y por qué me patinó y me puse a hablar aquí ahora en el contexto de demencia? Porque esto se relaciona con la atención a las personas con demencia. ¿Por qué? Porque en estas patologías ponderadas hay 52 condiciones, que son las que se consideran como patologías crónicas. Pero resulta que hay 5 que tienen 2 puntos. Eso significa que ya solo al estar presente esa patología, la persona ya sale de la base, sino que ya empieza a tener se lo agarra al tiro, solo por tenerla pasa al riesgo moderado. Ni siquiera el riesgo leve, el riesgo moderado. Por lo tanto, ya requiere un abordaje que es más específico, y esas son demencia, depresión, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y función limitada, discapacidad o dependencia. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante que nosotros sepamos, que esto que estamos hablando, así como de la teoría y de la buena crianza, y qué bonito que debería ser así, esto sí se va encaminando a cómo se supone que se están haciendo las cosas y se están cambiando de a poquitito en el sistema de salud. ¿Ya? Y lo último de así como repaso general, cuando nosotros hablamos de educación a la comunidad y a otros profesionales y funcionarios, en general las recomendaciones dicen centrarse en los básicos de lo que es la demencia, el empoderamiento del entorno, porque tiene que ver con que todo actor puede hacer la diferencia, saber que nosotros, todos los que, o sea, ¿por qué estamos nosotros aquí hablando de este tema? Porque yo hemos variado, quiero moverlo, hacerlo más activo, o que vayamos a tomar el café, es porque realmente creemos que se puede hacer una diferencia. Lo que nosotros hoy día hacemos o dejamos de hacer con las personas con demencia, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, pueden cambiar la trayectoria de vida de esas personas. Para bien o para mal. Y por eso estamos acá. Bueno, saber cómo enfrentarse o ayudar a una persona con demencia, estrategias para apoyar al cuidador y, en el fondo, esto que también yo creo que es emocionante, pero creo que es muy relevante, que en el fondo es cómo nosotros también podemos favorecer la participación de las personas con demencia y de sus familias en las actividades que ya tenemos, en actividades que no sean específicas para personas con demencia. Yo no estoy diciendo que no tengamos prestaciones específicas para las personas con demencia, porque la pirámide ya nos mostró que necesitamos, porque tenemos distintas necesidades, pero tenemos que hacer que el entorno en general sea más amigable. Preguntas. ¿Nadie? ¿Comentarios? Vayan ahora usted. Hola, buenas. Tienen que ser con micrófono. Sí. Buenos días. En cuanto a los gestores de recursos,
Mi duda es, ¿debe ser un cuidador, una persona significativa, o más bien estamos hablando como del personal de salud que lo pueda apoyar o lo pueda orientar? Esto que mencionábamos ahí, En eso, o en las presentaciones anteriores, que había hablado sobre los gestores de recursos, que sería una buena iniciativa a nosotros, caso que sean personas significativas o que sea un cuidador, que nosotros podríamos ir guiando a esas personas como gestores de recursos. es súper buena la pregunta y es todo lo que tú dices cuando uno habla del entorno. Estamos hablando de quién esté como en el entorno de cuidado. Pasa mucho, por ejemplo, que uno habla como de los cuidadores, ¿cierto? Y una persona con demencia leve en general no necesita un cuidador, porque son independientes en actividades básicas, tienen algunas dificultades en avanzadas, quizás en algunas instrumentales, requieren un poquito de apoyo o supervisión, pero requieren de esta gente que esté ahí, que esté atento, que sepamos en el fondo, y quizá la labor de esa persona y de nosotros como equipo es involucrarla, que empecemos a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que pueda pasar más adelante, y que ojalá la involucremos desde temprano en esta trayectoria. No cuando estoy con un problema gigante y tengo que buscar a alguien que me ayude, no, sino que entonces tenemos a esas personas. Luego, desde el punto de vista de esto como que a mayor complejidad tienen estos como gestores de navegación, eso tiene que ver con profesionales o técnicos del equipo de salud, que tú asignes y reconozcas que necesitas personas que hagan esas tareas. Porque si también nosotros nos ponemos como en los zapatos de la persona, si pensamos cualquiera de nosotros que va a un control, o que va acompañando a un familiar, no. Y uno tiene que salir que hoy día hay cosas digitales, pero haga el papelito, haga esto otro. Si para nosotros, para cualquiera de nosotros es complicado, o llegamos a la casa y se nos olvida qué es lo que nos dijeron, o sea, porque si a quien se lo, no sé, que lo hayan dado de alta, y uno llega a la casa y revisa, uno todos tenemos. O sea, ya existen desafíos presenciales. Además, estoy hablando de una persona con demencia, porque cualquier una persona con demencia aumenta el nivel de complejidad. Entonces, estas cosas lo que hacen es reconocer que para esas personas que necesitan un apoyo en esa navegación. Eso podría ser un técnico, podría ser un profesional remunerado, también podría ser un monitor comunitario. También podría ser que a través de ustedes de trabajar con su misma población, y en la medida que los mismos vecinos y amigos vayan conociendo a las personas, empiezan a ayudar. Entonces, esto de apoyar al otro para que siga participando, finalmente es algo que es transversal en la comunidad, incluso a nivel del curso de vida. Si nosotros tenemos nietos más involucrados, porque estamos informados, distintos dispositivos, la cosa se va haciendo mucho más. Gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Hola, buen día. Soy Camila Dávila, trabajadora social. Soy del CBT. Me extendieron la invitación. Soy del CBT San Ramón. Soy monitora, coordinadora de ese condominio, y les quería contar un poco mi experiencia respecto a lo que tú explicabas de la pirámide. Resulta que el perfil de mi población, la mayoría está en G2, algunos en G3, tienen varias patologías, muchos de ellos descompensados, no adhieren a tratamiento, bueno, en fin. Y nos pasó específicamente con una usuaria que tenemos sospecha de deterioro cognitivo, y resulta de que desde Senada Mansión, nuestra supervisora, me contó del GES 85, que yo en la práctica no lo había escuchado, lo había escuchado más como en la teoría. Y le preguntamos al CESFAM cómo hacían el procedimiento, y nos encontramos curiosamente de que no conocían el protocolo del GES 85. Tuvimos varias reuniones, estuvimos preguntando, no sabían darnos una respuesta. Y la última reunión que tuvimos, hemos hecho ambas reuniones con el CESFAM y tratando de articular el trabajo en red. Y la última reunión que tuvimos fue con la directora del CESFAM, y dice, sí, pero es que tiene que pasar por médico general, inmediatamente después la derivan como a neurología del Hospital Padre Hurtado. También nos ha pasado, por ejemplo, con salud mental, que lamentablemente las atenciones son una vez al mes. Los médicos generales son los que atienden a los usuarios que tienen problemas de salud mental. Generalmente les dan quetiapina o les dan remedios que no sabemos muy bien si les ayudan o no. Entonces, un poco como para problematizar esto que tú decías, claro, hace mucho sentido, ¿no es cierto?, como desde la práctica, pero cuando nosotros nos estamos en los dispositivos del terreno, resulta de que tratamos de buscar las estrategias. Bueno, hace poco ahora nosotros los monitores en los CBT trabajábamos solos, incorporaron hace poco un profesional de la salud, un TENS, o en este caso tengo un enfermero, y ahí estamos trabajando en conjunto para poder abordar las diferentes necesidades que existen a nivel de salud, pero nos encontramos con eso, con una red de salud en APS, incluso las interconsultas al hospital son muy lentas, cuesta mucho que llamen a los residentes,
incluso para operar si están en listas de espera. Entonces, es complicado enfrentarse a esa realidad, que uno, por más que busque estrategias, de repente nos encontramos con estos topes, ¿no es cierto? Y ahí obviamente es súper importante el trabajo en equipo y el trabajo en red. Yo quería comentar esto porque me hacía mucho sentido lo que tú hablabas de la pirámide, pero también nos ha pasado de que es heavy como el desconocimiento de los equipos de salud con la población mayor, relacionada a las necesidades que la población mayor tiene, pero aún así con el tema de la demencia. Entonces, una reflexión que harto por avanzar todavía. Eso, gracias. Muchas gracias, creo que es súper importante lo que tú señalas y que finalmente es como, a ver, uno no puede como controlar todas las cosas que pasan. Efectivamente, eso que tú dices de que las personas no conozcan el GES y que puede pasar, no puede decir que no, bueno, el GES tiene 5 años, pero fueron 5 años desde el estallido social, la pandemia, entonces yo creo que vamos como en el año 2, por decirlo así. Pero ahí también desde lo que uno puede hacer, primero que es como manejar la frustración, porque todo esto también genera un montón de frustraciones, como esto debería ser así, pero mi realidad es así. Y ahí yo siempre digo como, finalmente este tema como de la gestión, de que o sea, como que no hay peor gestión que la que no se hace, que en la medida que yo esté informada, que sepa, que tenga, que en mi servicio tiene que pasar tal cosa, voy a poder exigirla y voy a poder acompañar a mi usuario. Porque si en el fondo el personal no está informado, menos voy a esperar que la persona esté informada, ¿cierto? Pero también iba un poco de la línea de lo que nosotros en Opción Mayor nos motiva a trabajar en estas cosas, es también, y yo creo que va en la línea de este tema de los centros de uno, en cómo nosotros, si hay que en el fondo como hacer algún reclamo o hacer esa coordinación que me parece súper bien, como desde lo colaborativo, de cómo mejoramos, me parece estupendo, y por otro lado, en el fondo, de cómo nosotros nos vamos empoderando y vamos ayudando al resto de la población a que vaya exigiendo. Porque en la medida que la población sepa que tiene derecho a esto, que hay que pedirlo, que funciona de tal forma, y que además lo podamos acompañar, porque si no también es súper angustiante llegar a como ir al choque, vamos a ir generando este cambio. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tenía la manito? Sí. Muy buenos días, yo soy Yolanda, del Centro de Día de La Granja, CDC Comunitario, y yo soy asistente al adulto mayor. Y con lo otro que nos topamos también en el asunto de demencia, es cuando nosotros captamos a algún usuario de que está presentando algún deterioro, y vamos a la familia. Y a la familia le cuesta mucho absorber que su mamá, su papá o su familiar está sucediendo esto. Entonces también uno se ve emboscada en eso, de que cómo hacemos entender también a la familia de que su adulto, o sea, persona mayor, está con este deterioro. Entonces nos enfrentamos a muchas dificultades, tanto en la parte de salud, en el desconocimiento también que hay sobre la demencia. Por eso es muy importante educar. Y por eso les doy las gracias también que nos están haciendo y nos están abriendo un camino como persona mayor, también soy, para entender y hacer entender al resto de las personas de que hay que poner más énfasis en estas demencias. Gracias. Muchas gracias. Ahí es fundamental el tema de la educación y que yo creo que es algo que nos da para todos, en el sentido que en la medida que nosotros vayamos sensibilizándonos más, la población también vaya sabiendo más, vamos a estar más atentos a decir, mira, esto es normal o esto no es normal con el envejecimiento. Y si pasa esto, en la medida que también yo creo que el escenario, que tengo algunas alternativas, o que el vivir con demencia se vislumbra de una forma que no es 100% negativa, también voy a estar dispuesto a poder como investigar, contar y decir, pues quizás no está pasando esto. Y va a ser mucho más fácil reconocerlo y abordarlo que si no hacemos lo mismo y si no hablamos del tema. Y me voy a tomar de eso, Caro, para pasar al siguiente bloque, que es el de estigma. Queríamos hacer cafecito ahora, pero prefiero ver esto pensando en los que se van a desconectar. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Ahora, ¿qué les queremos mostrar? Un poquito de estigma. Ya vamos a tratar de que sea rápido, pero no tan rápido, sobre todo por estar viéndonos ahí por el estigma. Bueno, este es el reporte que yo les decía de la Asociación Internacional de Alzheimer. En demencia hay dos grandes asociaciones internacionales. Una es la ADI, que es de Inglaterra, y otra se llama Alzheimer Association, y es de Estados Unidos.
En general, la ADI es más orientada a lo que son las políticas públicas y la Alzheimer Society más a temas como de, también, políticas públicas, pero más como de la investigación. Esas son como las dos, investigación en toda su área, también el tema psicosocial. Entonces, este reporte lo que hace, hablar de lo que habla en este momento es de estigma. Y yo les quiero contar cuáles son, digamos, como las grandes conclusiones que sacan para que después del café podamos hacer un ejercicio para ver, en el fondo, qué bajada podemos hacer nosotros con estos hallazgos. Entonces, bueno, y esto probablemente todos ustedes que trabajan con envejecimiento lo tienen claro, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos estos estereotipos o negativos o estas creencias negativas que se van acompañando de sentimientos negativos hacia una condición, hacia una persona, y además se va generando algunas acciones, eso es lo que se conoce como estigma. Y tenemos estigma en distintas condiciones, demencia, vejez, salud mental, etc. ¿Cuáles son estas como creencias? Bueno, primero, la base de estos estereotipos negativos en base a la demencia que van alimentando estos pensamientos y pueden llevarnos a estas acciones. Pensar cosas como, por ejemplo, que las personas con demencia son una carga para su familia, que son un peligro para sí mismos, que todos son mayores, que todos son débiles, incompetentes o poco confiables. Ese tipo de creencias y ese tipo de afirmaciones no van a contribuir a nada positivo. Ahora, si nosotros hablamos del estigma, que decíamos que es como el resultado de esto, de las acciones, los pensamientos y las creencias, hay distintos tipos de estigma. Existe un estigma que es público, que tiene que ver con la atracción que tiene el público en general hacia las personas con demencia. Aquí estamos hablando ya del estigma específico en demencia. Caracterizada por estos estereotipos negativos, prejuicios y discriminación, como estas frases que yo les decía y otras que vamos a leer más adelante. Algunos ejemplos de estigma público. Las personas con demencia son como niños, son incapaces de tomar decisiones. Las personas con demencia son como muertos vivientes. Hay frases que yo voy a decir acá que pueden ser duras, pero son frases reales, ¿ya? O rescatadas de esta encuesta. Estigma internalizado o autoestigma. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas con demencia internalizan estos estereotipos o creencias sociales y los utilizan en su misma contra, lo que genera sentimientos de vergüenza, reducción de autoestima y aislamiento social. Porque yo tengo demencia, porque yo tengo Alzheimer, soy tal cosa. O se espera tal cosa de mí. Ejemplo, tengo demencia, ya no puedo contribuir de manera significativa a mi familia y a mi comunidad. Debido a mi demencia, evito los eventos sociales para no pasar vergüenza. Me autoexcluyo. Estigma estructural. Corresponde a políticas, prácticas y regulaciones sistémicas que perjudican a las personas con demencia, como la institucionalización de la discriminación y la perpetuación de la desigualdad. Por ejemplo, pólizas de seguro que excluyen la cobertura de la atención a la demencia. Residencias para mayores que se niegan a admitir a personas con demencia debido a que requieren otro tipo de recursos adicionales. Y estigma de los afiliados o de los cercanos o del entorno sería. El estigma que sufren los cuidadores y familiares de las personas con demencia, que ocurre cuando internalizan esto mismo, el estigma público, lo llevan hacia ellos y enfrentan esta discriminación o exclusión social. Es como lo mismo de este autoestigma, que puede ser de la persona con demencia y también puede ser del entorno de cuidado. Ejemplos de frases: la gente deja de invitarnos a su casa después de enterarse de la demencia de mi familiar, me da vergüenza hablar de la demencia de mi cónyuge. Entonces nosotros tenemos esto que es como un círculo vicioso que hay que tratar de romper en relación al estigma, que tenemos este estigma estructural y público que va a ir gatillando estas cosas: discriminación anticipada, discriminación experimentada y este estigma internalizado. La discriminación anticipada tiene que ver con esto del autoestigma, es que me va a pasar tal cosa, o me van a tratar de tal forma. Si me voy de viaje con mi mamá y ella, no sé, se enoja, si Tito tenemos un problema, esto va a ser un caos. Entonces, ¿qué hago? Me excluyo. Entonces tenemos este círculo acá que está conflicto, y por otro lado, lo verde, que es hacia lo que deberíamos trabajar o tender, y por eso tiene sentido que estemos hablando de este tema, es cómo vamos desarrollando políticas y prácticas inclusivas que lleven a la inclusión social, donde tengamos intervenciones anti-estigma, que logren mayor inclusión, mejora de la autoestima de las personas con demencia y sus familias, y esto sí vayamos en este círculo que sea virtuoso. Ahora bien, yo les voy a mostrar unas cifras. Estas cifras son de una encuesta que se hizo a nivel mundial con 40.000 personas para evaluar estos ámbitos de estigma en distintos países. También se aplicó en Chile. Se trabajó con profesionales, con personas con demencia y con familiares de personas con demencia. Y lo que se quería comparar era la tendencia de una encuesta similar que se hizo en 2019 para ver qué había pasado en estos años. Y estos son los resultados. Son hartas letras, pero son no tantos mensajes.
Los profesionales de la salud, el 65% cree que la demencia es parte normal del envejecimiento. 65%. Y en el público general, el 80% cree que la demencia es parte normal del envejecimiento. Y ahí en el fondo está como de dónde estamos partiendo para ver desde el punto de vista de que nos llame la atención, de que hagamos un diagnóstico, de que notemos los factores de riesgo. En experiencias de discriminación, el 88% de las personas con demencia indican que experimentan discriminación. En percepción sobre la prevención, más del 25% de las personas a nivel global creen correctamente que no se puede prevenir o disminuir el riesgo de demencia. Como dijimos, como existen factores de riesgo que son modificables, sí tenemos un ámbito en el que podemos, más que saber más de prevenir, como en disminuir el riesgo de demencia. Más del 90% de los cuidadores o el público en general se sentirían alentados de tener un diagnóstico si supieran que existe un tratamiento que modificara la enfermedad o que existe una alternativa, ¿ya? Y que hoy en día, como vemos, efectivamente estamos hablando de condiciones que son incurables, pero hemos ido viendo que hay un montón de cosas que sí podemos hacer. Entonces, al día de hoy no podemos seguir escuchando de que usted tiene demencia, no hay nada que hacer. Porque usted tiene demencia, tenemos muchas cosas que hacer para que usted y su familia puedan vivir mejor. Influencia del voto. Se ha visto que la demencia es un voto, es un tema político. ¿Por qué? Más del 80% del público general cree que puede cambiar el apoyo a las personas con demencia a través de su voto. Y ahí nuevamente este tema del empoderamiento y la autogestión de las personas mayores, de que las personas mayores estén bien informadas para que puedan tomar buenas decisiones y sepan que es bueno para ellos y para su salud. Y en causas de la demencia, más de un 58% cree que la demencia es causada por un estilo de vida poco saludable. Y la verdad es que, bueno, eso es variable, sabemos que existen estos factores de riesgo, pero además las causas de demencia son un montón. O sea, no necesariamente son una consecuencia de la vida de la persona. Ahora, en relación a la población general, 30% percibe a las personas con demencia como peligrosas. Es una cifra que va en aumento en relación al 2019. Más del 64% cree que las personas con demencia son impulsivas e impredecibles. Más del 25% cree que trasladar a un familiar con demencia a un hogar de cuidado, como una residencia, incluso frente a en contra de su voluntad, podría ser la mejor opción. Más del 60% considera importante eliminar las responsabilidades familiares de las personas con demencia para evitar estresarlas. O sea, como en el fondo como que lo que se necesita es dejar de cuidar. Y más del 90% de cuidadores y público general, eso ya claro. Ahora, en relación a la discriminación y la soledad en demencia, ya dijimos que el 88% de las personas con demencia indican experimentar discriminación, un 36% del público en general, sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos, estaría dispuesto a mantener la demencia como un secreto. Por lo que decían, y ahí está el tema del estigma. No quiero contarle a los demás lo que está pasando. No quiero contar y el resto sepa que nosotros como familia estamos viviendo esto. Los cuidadores y personas con demencia reportan niveles más altos de soledad en comparación a la población general y más del 50% de las personas con demencia y sus cuidadores experimentaron esta discriminación anticipada. Cuando están viviendo pensando en las cosas malas que les pueden pasar. 36% de las personas con demencia dejó de solicitar o continuar empleo, 29% evita o interrumpe las relaciones personales cercanas, 24% evita buscar ayuda o cuidado debido a las preocupaciones de cómo lo vayan a tratar. Aquí dice de los farmacéuticos, pero en el fondo es como pedir ayuda en la farmacia, porque ¿qué me van a decir? 22% evita ir al banco debido al miedo al juicio y 31% evita situaciones sociales debido a las preocupaciones sobre las reacciones del país. Y esto es la voz de la persona con demencia. No estamos pensando en que sean otros los que estamos. En los cuidadores, 43% dejó de invitar amigos a casa debido a las preocupaciones sobre cómo podrían tratar a su ser querido. 47% dejó de aceptar invitaciones para visitar a otros. 40% evitó unirse a grupos sociales debido a las preocupaciones de cómo puedan reaccionar. 34% evitó salir en público con la persona a la que cuida debido a los temores sobre cómo sea percibido. Y 41% de los cuidadores evita viajar o tomar vacaciones debido a preocupaciones de cómo podría ser tratada esta persona. Algunas citas, y vamos a ir terminando con esta patita, cosas que dicen las personas con demencia sobre estigma y discriminación. La otra persona no sabía cómo tratarlo. Algunas personas piensan que elijo el momento para tener o no tener Alzheimer. Los miembros de la familia me tratan como si estuviera inventando. Me sentí tan humillado. En el fondo, esa respuesta me sentí tan humillado tiene que ver con eso. En el fondo, es como tú inventas. O si uno le dice a la persona, oye, es que tú estás tan bien, me parece tener demencia. Eso que uno podría decir es súper positivo. Puede ser, en algunos casos, para la persona una humillación. Si te pulsas, ¿por qué voy a estar haciéndome
¿qué me pasa esto? ¿Qué lo voy a estar inventando? De verdad no lo estoy pasando bien. Fui el único miembro de la familia que no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Nunca he tenido un comportamiento o conversación que justificara esto. O decirle a las personas, demencia, por razón, eso lo explica todo. O no pareces tener demencia. Y de las frases de los cuidadores sobre estigma y discriminación, por ejemplo, la mayoría piensa que ha sido embrujado o forma parte de las brujas, eso en algunos lugares rurales. Siento que otros lo ignoran porque no se unen a las conversaciones grupales. Otros no ven siempre que otros no ven que mi papá tiene demencia, pero todavía quiere pertenecer. La gente se siente incómoda con la demencia y no sabe cómo conversar. Evitamos exponerla al público. Algunas personas no entienden la condición porque él se ve bien y no parece enfermo. Esto lo vamos a dejar para después, pero les voy a pedir ahí que lo piensen un poco como qué nos generan estas cifras. Si quieren ahí pueden anotarlo en el fondo como qué sienten cuando uno escucha estas afirmaciones y a qué se nos invita. ¿Hacia dónde va hoy día la política, digamos, como en relación a la inclusión de la demencia? Estamos hablando de políticas públicas. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Hacia políticas equitativas que promuevan la inclusión y brinden igualdad de oportunidades de acceso y apoyo a las personas y a sus cuidadores. Estos planes nacionales de demencia como estrategias paraguas que vayan favoreciendo ámbitos que van más allá de la salud en relación a la persona. Por eso nosotros tenemos el Plan Nacional de Demencia y además el GES, que son como ciertas prestaciones. Un enfoque integral y colaborativo y derecho a acceso, diagnóstico y cuidado en relación a la demencia. En relación a la inclusión, ¿qué cosas son importantes? Incluir la voz de la experiencia vivida. Esto que estamos hablando, en el fondo, ¿cuáles son las frases? ¿Qué es lo que dice la persona? Y que las personas puedan compartir lo que les está pasando. Mejora la autoestima, disminuye la exclusión. El apoyo a los cuidadores, hacer iniciativas de la comunidad, fomentar que aquellos que están preocupados por la demencia tomen acción para cambiar la discusión en tratamiento. Invertir en la capacitación de los proveedores de salud, porque en el fondo esto del 65% que creamos que la demencia es asociada al envejecimiento es súper grave como punto de partida, por lo tanto es importante que nosotros, como entidades de salud, de cuidado, de bienestar, estemos enterados. Y también tomar acción individual, en el fondo entender que podemos hacer una diferencia. Si nosotros hacemos campañas de sensibilización, ¿cuáles son los conceptos? Apuntar al cambio de comportamiento, transformar las campañas para incluir cambios en actitudes y comportamientos, dar mensajes que sean claros, donde enfaticemos que la demencia no es parte del envejecimiento, y usar también hechos simples, anécdotas memorables. En el fondo, esto no es parte del envejecimiento. Esto pasa, o esto del vivir con demencia, pero en ese vivir con demencia también mostrar experiencias o situaciones que son luces del vivir con demencia. No el vivir con demencia sin atención, sin comprensión, sin adaptación. Transmitir la información de forma precisa, desmantelar los conceptos erróneos, mostrar diversas experiencias y promover herramientas anti-estigma. En el fondo, por ejemplo, cómo poder hablar de esto que estamos diciendo. Si hay una persona que está con una alteración de conducta, pensemos, ¿qué está entendiendo? ¿Qué le está pasando? Si está agitado, si está asustado, tiene dolor. Bueno, ¿cómo nos podemos acercar a esa persona? ¿De qué forma nos acercamos? 5 cosas para hacer y con esto cerramos y vamos al café. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la AVI? En la que nos invitan a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta área y nos estamos afuera para trabajar, para disminuir el estigma en relación a la demencia, informarnos, comunicarnos con alguien que tenga demencia. Y así, ¿cuál es la invitación? Hacer algo significativo, por ejemplo, con una familia que vive con demencia, ofrecerse como voluntario en una organización, pequeños actos de servicio. Incluso puede ser estar atento cuando vemos ciertas situaciones en el supermercado, en el paradero de la micro, o alguien que está medio asustado, o alguien está conversando de alguien que tiene algunas conductas que son distintas. ¿Cómo nos manifestamos en ese momento? Ya vamos haciendo una diferencia. Aboga. ¿Eso qué quiere decir? Escribe a los responsables de las políticas públicas para insistir en que la demencia sea una prioridad. Reduce tu propio riesgo, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para avanzar en esta línea, y publica sobre la demencia. Usa las redes sociales para compartir los resultados de esta encuesta y desafiar a otros a aprender más. Eso.